Televisa presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en Nada Personal, les saludamos con mucho gusto esta mañana y vamos a tratar otra vez 3 temas importantes que se han generado aquí en la comarca lagunera y me da mucho gusto saludar a mis compañeros y amigos, Liliana Delgado. Buenos días, Omar, buenos días, Javier, Luis. Arturo González. Arturo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y Buenos Javier. días, Omar, Liliana. Buenos días. Hoy no se levantó Luis. No, es que Se quedó ya dormido. eran 2 meses que estaba aquí. No, ahora tocaba. Sí, tiene razón. Bienvenido. Bienvenidos y bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema y es algo que se ha generado en esta semana. Han hablado del operativo Laguna Segura, el gobernador Jorge Herrera Caldera dice que no funciona. El secretario de Gobierno de Coahuila dice que pues ha traído mucha tranquilidad aquí a la zona y los empresarios lo han apoyado al 100% desde que inició. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este operativo Laguna? Me gustaría empezar por Arturo. Bueno, yo creo que para poder evaluar cualquier acción de gobierno, o los operativos o lo que sea, programas, deberíamos de empezar por revisar cuáles son los objetivos de esos operativos. Desde un principio se manejó que el operativo Laguna Segura era para traer tranquilidad a la región, que en los últimos 5 años ha visto cómo se ha incrementado el índice delictivo en todos los rubros, desde homicidios, secuestros, robo violento y demás, ¿no? Si lo analizamos desde esa perspectiva, yo creo que habría que reconocer que ha faltado todavía ese aspecto, que la ciudadanía en realidad vea que se siente o que perciba esa seguridad, porque simplemente la cifra de homicidios nos indica en febrero un repunte de 96, estamos hablando de 96 casos en la zona metropolitana contra 63 de enero. Nos habla ahí, bueno, de que sigue habiendo esos vacíos en los cuales los grupos criminales se mueven y siguen cometiendo estos crímenes, ¿no? Por otra parte, también no podemos dejar de lado que el operativo ha tenido algunos resultados, sobre todo en cuanto a detenciones, decomisos importantes que se han hecho en estos meses. ¿Recuperación de vehículos robados? Recuperación de vehículos robados, más concentrado ahí la policía municipal, que es la que está dando ahí resultados en eso. Pero yo creo que falta toda esa parte de que la ciudadanía en realidad sienta que estamos en una condición más segura. Eso yo todavía no lo veo. Yo sigo observando este tipo de crímenes que vienen a empañar un poco la labor de las autoridades. Por una parte, y por la otra, bueno, también cuestionar ahí, en el caso del gobernador de Durango, quien lanza esta crítica al operativo, bueno, pues decirle y enterarlo que él también es parte de esta estrategia, ¿no? Y hay que preguntarle primero a él qué está haciendo su policía, qué están haciendo ellos para enfrentar esta situación. Hay que reconocer que la vicefiscalía del lado de Durango se ha visto afectada en las últimas semanas por pues, las acciones de grupos criminales que han estado constantemente atacándolos. Y bueno, la respuesta del gobierno del estado creo que hasta ahorita ha sido tibia, no ha habido una estrategia de contingencia y tal parece que el gobernador Jorge Herrera pues lo que quiere es lavarse las manos, pedir auxilio, ¿no? O sea, ayúdennos, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar muy bien la parte de responsabilidad de cada una de las instancias que participan en el operativo, ¿no? ¿Qué haces, Liliana, en estos casos? ¿Nada más te quejas o...? Yo creo que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Porque bueno, pues no creo que los estén atacando porque qué bien están haciendo su trabajo, qué bárbaros. Pues la verdad es que los ministerios públicos van, checan y se van. Primero, porque no tienen la menor seguridad para desempeñar su trabajo. ¿Qué está haciendo el gobierno del estado para poder cuidar a sus ministerios públicos, darles las herramientas necesarias? Porque no hay tampoco policía investigadora, hay, no sé, muy poquitos agentes que no hacen su trabajo. Y entonces
en lugar de quejarte, ¿qué hay que hacer? El tono de la conversación que emitía el gobernador se oye más de un ciudadano común y corriente y no como de una autoridad estatal. Y es una petición que se hace al gobierno federal. Pero la pregunta también es, ¿él ha venido a reunirse aquí con las autoridades del operativo? ¿No se ha dado a conocer que él venga, se reúna y esté él personalmente, si está tan preocupado de los resultados que se están dando? Pues no hemos visto que él venga a reunirse. En el lanzamiento de la Policía Metropolitana no vino. A eso iba también. Un lanzamiento que iba a beneficiar a la Laguna de Durango tampoco hizo presencia. Él personalmente no se ha visto preocupado por atender personalmente este tema de la seguridad y hace un reclamo en cuanto hemos sido atacados la vicefiscalía. Atacados la parte policíaca y la parte ciudadana, que es la que está más vulnerable, esa no lo dijo. ¿Y quién atiende el llamado de la gente? Exacto. Es más, ¿quién va y le dice, oiga señor, pues aquí a mí no me han resuelto nada, ya tiene un año, dos, tres, que yo vine a poner una denuncia y no ha caminado? ¿Qué hay al respecto? Lo que pasa es que eso tiene que ver con los objetivos del operativo Laguna Segura. O sea, no hemos sido muy claros, más bien las autoridades locales no han sido muy claros, no porque no lo entiendan, sino porque no les conviene reconocerlo, que los objetivos de la Operación Laguna Segura eran más bien limitados. El objetivo, como se anunció en octubre en la Secretaría de Gobernación, cuando era secretario de Gobernación Francisco Blake, era una operación encabezada por el Ejército con la participación de la Policía Federal, de las policías estatales y de las policías municipales en contra de grupos del crimen organizado. Hasta ahorita el Ejército es la única institución que ha dado resultados en ese combate. Es el único que ha reportado detenciones, en algunos casos de operadores importantes de grupos criminales, es el único que ha reportado decomisos de droga, de armas, de vehículos, de equipo de radiocomunicación. Es el único que ha reportado resultados. Es muy difícil medir esos resultados porque no tenemos nada anterior con qué compararlos. El Ejército había estado pues medio llevándola durante los 4 años previos, de manera tal que los resultados de la Operación Laguna Segura pues obviamente representan una mejoría si lo comparas con el pasado inmediato, porque en el pasado inmediato no había nada. Claro. Las cifras que te permiten medir el éxito o el fracaso del operativo, como comentaba Arturo, sí han aumentado los homicidios de enero a febrero, pero los homicidios han tenido un comportamiento muy variable desde que arrancó la operación Laguna Segura. En noviembre hubo 31 el mes en la comarca lagunera, toda la zona metropolitana, el mes que menos ha tenido, recién el primer mes completo del operativo. En diciembre se dispararon a 127, el récord mensual en la comarca lagunera en la historia reciente. Luego en enero bajan a 60 y tantos y en febrero se disparan a 96. Es un comportamiento muy variable. En lo que sí ha tenido éxito el operativo es en alejar los enfrentamientos. Ya no estamos experimentando lo que experimentamos, por ejemplo, en el 2010, las balaceras de alto impacto. Bueno, hace una semana, un poco más, fue en el Alameda Zaragoza. Segundo cuadro, pero hace cuánto. Incluso estaba a unos cuantos cuadras el gobernador Rubén Moreira, ¿no? Sí, pero tenía rato que no pasaba una en un lugar tan transitado. La excepción obviamente es hoy se dan la de balacera manera del estadio. Nocturna y un poquito y personal. En las orillas, ¿no? Hay diferentes métricas, ¿no? para determinar esto. Lo cierto es, hasta ahorita el Ejército no ha logrado contener la violencia, sigue habiendo mucha violencia, sí se ha logrado contener en alguna medida los enfrentamientos de alto impacto, se ha logrado frenar hasta cierto punto el aumento en los robos, pero no se han logrado disminuir. O sea, los robos todavía se frenaron, pero en un nivel muy alto, cuando estaban en un nivel muy alto, de unos 10 diarios más o menos. Pues me parece que los gobiernos del Estado están apostándole a que el Ejército haga todo cuando ellos no hacen su parte, ¿no? Pues es que esa es la otra parte de los objetivos. Y esto es algo que se le olvida a Herrera Caldera, que a veces también se le olvida a las autoridades de Coahuila. Uno de los objetivos era, durante el operativo Laguna Segura, los gobiernos de Coahuila y Durango se comprometen a depurar y a profesionalizar sus policías para que una vez que el Ejército se pueda retirar, ellos se hagan cargo de este combate. Hay una cosa que llama la atención de las declaraciones del gobernador. Él dice que se va a reunir con el secretario de Gobernación, Alejandro Poaret, para saber cuáles son los objetivos
del programa. Esos objetivos se definieron en una reunión de octubre en la Secretaría de Gobernación, donde él estuvo. Se firmó un convenio, ¿no? Donde él estuvo. Incluso precisamente por eso se firmó un documento, porque si trasciende a otra de Gobernación, ¿no? Murió Francisco Blake, entonces el operativo debe continuar, quien esté al frente de la Secretaría de Gobernación. El cuerpo de Jorge Herrera Caldera estaba sentado en esa mesa, nada más que su cabeza andaba divagando por otros lados. Se acuerda que en esa reunión se establecieron los objetivos y se estableció exactamente la estrategia de lo que iba a buscar el operativo. Habría que preguntarle la parte que a él le correspondía, que era la profesionalización de la policía, que es lo que ha hecho el Estado de Durango en los últimos 4 meses y medio, 5 meses ya que lleva el operativo. Claro. Arturo. Yo creo que mientras no haya de parte del Estado y del municipio y de los municipios también, porque los municipios también juegan un papel muy importante, dentro de eso podemos ver que el municipio de Torreón la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón ha tenido ciertos avances en cuestión de evaluación de sus elementos, ha tenido ciertos avances en la cuestión del combate a lo que es el delito común, obviamente no a lo que la ciudadanía espera, obviamente todavía falta mucho para que lo hagan, pero vemos del lado de Durango, en el caso de Gómez Palacio y de Lerdo, que no hay trabajo, o sea, prácticamente han doblado las manos ante esta situación y no se han puesto las pilas para trabajar. En ese sentido yo creo que no puede estarse nada más a expensas de lo que el ejército haga. O sea, esa es una parte, y es lo que está pasando, porque al rato que se vaya el ejército, ¿qué va a pasar? Lo mismo que veíamos antes de que llegara el operativo, ¿no? Claro. O sea, policías rebasadas que no tienen la capacidad ni humana ni material para hacer frente a los delincuentes. Ya no solamente a delincuentes, del crimen organizado, sino al delincuente común, que también es otro que afecta, es otro fenómeno que afecta cotidianamente a los ciudadanos. Y que ¿no? se amparan bajo la sombra de la delincuencia organizada. Por supuesto. Entonces ya la ciudadanía le da temor denunciarlos porque ellos afirman, de las autoridades policíacas. Y fíjate que en ese mismo sentido dicen que están integrados en algún grupo cuando realmente ni siquiera sucede eso. Ni siquiera se han mandado a hacer profesionalizar obviamente las corporaciones policíacas, los exámenes de confianza. El estado de Durango es uno de los estados en donde no se ha cumplido este requisito o se ha cumplido al mínimo, y bueno, no nos estamos enterando tampoco de acciones que ejercen con el recurso del Subsemun, tanto el Gómez Palacio. Sabemos de algunas acciones de Torreón, pero en Gómez Palacio no. Y ahora hay recurso también para acciones en materia de prevención y de participación ciudadana, de equipamiento, bueno, ya eso ya lo habíamos desde un principio, y de capacitación. Y no sabemos absolutamente nada de eso. Si en lo más elemental, que es el manejo estadístico, que es el que te da el parámetro de cómo vas, si vas bien, vas mal, en dónde hay que apretar, ¿no? Si en ese elemento tan superficial que es la herramienta estadística no se ponen de acuerdo o no están cumpliendo con transparencia en la entrega al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya lo veíamos que están reportando un número de homicidios a nivel estatal, incluso menor que el que se está registrando en Torreón. Digo, pues vamos, ¿qué podemos esperar en estrategias más amplias, ¿no? Estamos viendo imágenes de la Fiscalía baleada, pero pues más que levantar una barda, pues yo creo que se deben de poner a trabajar los del gobierno del Estado. Llama la atención en el caso de la Fiscalía de Durango, de la Vicefiscalía, es esta doble discurso de Jorge Herrera Caldera, porque mientras por un lado muestra insatisfacción con la operación Laguna Segura y dice que le va a pedir al gobierno al gobierno federal revisar los objetivos. Por otro lado, cuando la vicefiscalía está bajo ataque, ¿a quién es el primero que llama? Al gobierno federal para que el ejército se ponga estamos viendo en el video, ahí están los militares cuidando sus instalaciones, sí, cuando deberían de poner gente de ellos a cuidarla, ¿no? Lo que nunca hubo en esta operación es dentro del objetivo de que era contra el crimen organizado, contra grupos del crimen organizado, nunca hubo realmente una definición de cómo iba a estar la respuesta en donde se mezcla el crimen organizado con el delito del fuero común, por ejemplo el robo de vehículos, que es en muchas situaciones, en muchos casos, obra del crimen organizado, pero que el robo de vehículos es un delito del fuero común que se denuncia en el Ministerio Público Estatal, ya sea en Coahuila o en Durango, cosa que ahí es en donde falta. Y que es el delito de más impacto. Y también es uno de los delitos de más impacto. Habría que preguntar en estas contingencias que lo que se está presentando en la vicefiscalía, ¿dónde están los 50 elementos de la Policía Metropolitana que aportó Durango, ¿no? Para cerrar, ¿qué le dirían a Jorge Herrera?
Pues para participación personal en las reuniones de los operativos de Laguna Segura y obviamente profesionalizar los cuerpos, independientemente de lo que él necesite a nivel federal, que haga su competencia estatal y los exámenes de confianza, ¿no? Para tener por lo menos mayor confianza, valga la redundancia, de la ciudadanía los cuerpos policíacos. Yo creo que el gobernador tendría más bien que replantear su discurso, o sea, no puede ser nada más una queja permanente. Él tiene que informar de manera puntual cómo está el gobierno de Durango cumpliendo la parte que le corresponde en el acuerdo que se firmó en octubre en la Secretaría de Gobernación. El gobierno de Coahuila tampoco lo ha hecho. Ellos simplemente prefieren en su discurso trasladar las culpas al gobierno federal. Pero no puede él ahorita venir a decir que van a revisar los objetivos. Él sabe perfectamente cuáles son los objetivos y sabe perfectamente cuál es la estrategia. O debería de saberlo porque estuvo en la reunión donde se definió eso. Pues, quedaría mal, ¿no? Si dice que no sabe. Sí, no, yo creo que la responsabilidad, ¿no? Asumir la responsabilidad de lo que le corresponde, de lo que le toca en esta lucha y aplicarse en cumplir con los convenios, con el acuerdo, ¿no? No hay vuelta de hoja, ¿no? Muy bien. Con esto nos quedamos en este tema. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Nada Personal. Estamos de regreso en Nada Personal y ahora vamos a tocar el tema de la deuda del municipio de Torreón. Hace algunos días la síndico municipal Natalia Virgil dijo que está la deuda del municipio que creció de 200 millones a 499 millones tan solo en lo que va de la administración, o a la mitad de la administración de Eduardo Olmos. Ellos solo reconocen 200 millones de deuda y dicen, como en todos los casos, que es manejable y que al cierre de la administración van a tener cubierto todo pues esto que han pedido prestado, para algunas veces para gasto corriente, algunas otras que para lo de la Gran Plaza, pero bueno, en resumen, son solo 200 los que ellos reconocen, cuando la síndico dice que son 499 millones, y bueno, y ya salió también el regidor Gánema a decir que esos son de una deuda que dejó José Ángel Pérez y Guillermo Anaya. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, si es una deuda que dejaron José Ángel Pérez y Guillermo Anaya, la deuda ahora es de Eduardo Olmos. Es decir, el municipio tiene que asumir, esta administración tiene que asumir la responsabilidad por esa deuda. Es el monto de esa deuda, que de acuerdo con Pablo Chávez Rosique, el tesorero, es un pasivo laboral muy fuerte, debió haber sido considerado por la tesorería a la hora de pedir nuevos créditos, ¿no? En el entendido pues, de que si tu nivel de deuda ya es no elevado, pero si ya traías una deuda arrastrando, pues te tienes que limitar ahora con la cantidad de dinero que vas a estar pidiendo. Entonces, es posible que aquí más bien haya una especie de interpretación diferente de los números. Lo cierto es que Natalia Virgil es la que ha presentado hasta ahora los documentos. El tesorero y el contralor Lauro Villarreal no los han presentado. De acuerdo con los documentos de Luz Natalia Virgil, el año pasado se le añadieron 203 millones de pesos más o menos a la deuda, perdón, 196 millones de pesos a la deuda para dejarlo en 499. Lo que más llama la atención es que tanto el tesorero Pablo Chávez como el contralor no estén viendo la experiencia que tienen frente a sus narices, que es la experiencia de la deuda de Coahuila. Lo que pasa cuando se sueltan pidiendo créditos sin ninguna transparencia, sin ninguna rendición de cuentas, sin ninguna puntualidad en las cifras, y lo que pasa cuando eso se empieza a cuestionar y la reacción es enconcharse aún más en la opacidad, en lugar de poner sobre la mesa todos los documentos. El ejemplo claro está aquí mismo, están parados sobre el ejemplo más claro de lo que pasa cuando la deuda se maneja de manera opaca y el escándalo en el que se puede convertir. Eso debería de servirles como acicate suficiente para que fueran más transparentes en este caso. Evidentemente no parecen querer aprender de esa lección. No, y se recurre fácilmente a la descalificación de la persona que cuestiona. Ahora, en este caso, valdría hacerle la pregunta, pues, ¿qué no es
precisamente la función de la síndica de vigilancia, el estar encima de los números, encima del manejo financiero, pues es su chamba, ¿no? Ella a fin de cuentas está haciendo su chamba. Puede ser que traiga los datos incorrectos. Bueno, ahí es precisamente los documentos es precisamente labor del tesorero y del contralor demostrar lo contrario y desmentir a la síndica y decirle, estás incurriendo en errores en esto, en esto y en esto. El detalle es que dejan crecer los problemas y no operan de forma pronta para decir, ¿saben qué? Estos son los números, esto es lo que tiene el municipio. La síndica está haciendo su trabajo, señalar. Quien corresponde a aclarar es al municipio, a través de la tesorería y la contraloría. Hasta ahorita no lo han hecho. Apenas, a solicitud de la propia síndica, están programando una rueda de prensa para la siguiente semana, con documentos en mano, desmentir a la síndica, ¿no? De hecho, desconocían los números exactos, decía el regidor Ganem, que desconocía los números exactos, para empezar, y decir, es una deuda manejable, y la pregunta es, ¿a qué se referirá con manejable? Cuando no hay suficientes programas sociales, se les debe a las organizaciones no gubernamentales, no vemos obra que esté detonada en todo Torreón. ¿Viendo la Gran Plaza? Detenida, entonces yo no entiendo a qué se referirá con manejable cuando también hay deuda a proveedores. Entonces obviamente ya está impactando esta deuda de casi, como dice Luz Natalia, de casi 500 millones de pesos a los números que ya está manejando, pero algo está afectando, algo ahí anda con números rojos. Pero manejable depende, siempre depende de las características de la deuda. Si es una deuda de largo plazo que está estructurada como crédito bancario, tienes un servicio, una tasa de interés con un plazo y un servicio anual, 36,000 millones. Eso es manejable dependiendo, por supuesto, del monto. Aquí hay una deuda de 100 y pico millones de pesos de proveedores, que esa es deuda no estructurada, es deuda, ni siquiera es de corto plazo, o sea, ese es dinero que vienen arrastrando y que deben pagar. O sea, eso obviamente impacta también en tu egreso. Si los ingresos del municipio están mejorando, como parece que van a mejorar en el inicio de año con la recaudación del predial, la misma Luz Natalia y Virgilio lo reconoce, puede ser que la deuda sí se vuelva un poco menos onerosa, no más manejable, pero menos onerosa para el municipio. Lo que llama ahí la atención es otra cuestión que ha señalado la síndica, es que los ingresos son muy buenos, pero no se traducen en una mejor operación o en una mejor administración. Recaudas muy bien, pero no pagas bien, entonces lo que pasa ¿hasta dónde está yendo a pagar? Deudas anteriores. Todos esos ingresos ya estaban comprometidos para pagar pasivos que en la acción de gobierno. Pero están pagando servicios primarios, están pagando a la CFE, que le deben una millonada, están pagando la basura. Bueno, dicen que ya pagaron. Por eso. Entonces sí impacta en los programas sociales, sí impacta en la obra pública. Pues no hay obra pública. Porque hay dinero, pero para pagar. Lo que están haciendo en la Gran Plaza, que yo no sé en qué le va a beneficiar a la gente, más que a los propios empleados del gobierno. El único proyecto que están contemplando para este año, proyectos que no hayan iniciado en años anteriores, es el de la ciudad DIF, que es un proyecto muy interesante, pero el mismo alcalde ya reconoció que la mayor cantidad de los recursos provendría de la federación, a través de Cedesol, ¿no? O sea, no sería la mayor aportación de parte del gobierno municipal. Gran parte del presupuesto del municipio, del ingreso propio del municipio, también hay que tratar de aclarar esto. El presupuesto del municipio se conforma de ingresos propios, de participaciones estatales y de participaciones federales. Las participaciones estatales y las federales, prácticamente ninguna puede ser utilizada para gastarse en cosas en las que no fue etiquetada. Las estatales, casi todas, ya están etiquetadas para ciertas cosas y hay muy poco margen dentro de ese dinero para manejar discrecionalmente ese dinero. Y los ingresos municipales, la mayor parte, se van al pago de gasto corriente y al pago de los servicios públicos. Ahí es en donde está trabado también el municipio. Pero curioso, porque el mismo alcalde había dicho que el recurso, en caso de que se autorice el proyecto de Ciudad DIF, el recurso municipal saldría de la bolsa que esperan de la renovación de las concesiones, que originalmente estaba destinado a otro rubro. Bueno, ahora lo van a redireccionar. Entonces, sí, de los ingresos que está teniendo el municipio, piensan al menos hacer pues la única obra que tienen proyectada. Pero ¿cómo empiezas una ciudad DIF cuando tienes atorada una obra también grande como es la Gran Plaza? Si le empiezas con recursos federales no hay problema, o sea, tampoco no puedes dejar de planear nada más porque estás atorado en tus finanzas. Pero acaba algo primero, ¿no? Y luego le sigues con lo demás. Pero el problema no es
de cómo están fluyendo los recursos de otras entidades. El gobierno del Estado también les debe a ellos, ¿no? ¿Quién? El gobierno del Estado. Sí, no, el gobierno del Estado tiene una deuda de 50 millones. 50 y pico manejado, millones y tampoco de se pesos fajan al los municipio. pantalones para exigir, oye, pues si me debes, Digo, págame. lo van a hacer. O Y sea, no lo van a hacer. Pues era el famoso cambio de cheques que decía Pablo Chávez, ¿no? Que Porque nomás vamos a había cambiar ambas cheques, ¿no? deudas. Aquí el problema fundamental... Pues por no decir, me da miedo cobrar, ¿no? El problema fundamental, yo creo, con los datos disponibles que hay, es que el municipio está teniendo problemas para administrar sus propios recursos. O sea, tiene una serie de pasivos que tienen que ver con pasivos laborales, que tienen que ver con deudas por servicios públicos como la basura y como el Servicio de Limpieza y Comisión Federal de Electricidad, y luego los pagos a proveedores, que está saldando con los ingresos propios. Ahí es en donde está el atorón. Hay muy poca transparencia en el ejercicio de esos recursos. El municipio ha estado elevando su recaudación, se elevó con el caso del predial. Este año les va a entrar un buen dinero por la renovación de las concesiones del transporte. Si logran una negociación, exitosa con los casinos, eso les puede reportar unos 30 millones de pesos este año que no tenían. ¿Sí? El chiste es, ¿para qué estás usando eso? Siguen atorados en un agujero financiero a pesar de que les está entrando más dinero, y eso es lo que no tiene lógica. Eso mismo, la pregunta es ¿por qué si estás recaudando más? Y ese es un discurso del tesorero, siempre se está, por lo menos ya llevan 2 años rompiendo récord de recaudación, pero 2 años atoradísimos con obras, con deuda, con falta de apoyos a programas sociales. Entonces la pregunta es, pues, ¿quién está fallando, no? Ahora, también, en el caso de la deuda que tiene el Estado con el municipio, no nada más son los 50 millones, porque también hay que contarles, y lo platicábamos en el programa pasado, que el municipio asumió obras que el Estado se suponía que iba a terminar, como la explanada de la Gran Plaza. Bueno, ahí fue un intercambio, porque originalmente el municipio iba a ser, creo que el vestido de la plaza del edificio. No, hicieron un intercambio, fue lo que recientemente dijeron, ¿no? En el proyecto original, el municipio no le iba a aportar un solo quinto a ese proyecto. Entonces empezaron agarrando primero el estacionamiento, luego la Gran Plaza. En algún momento se dijo, bueno, que a lo mejor el municipio iba a equipar el edificio de la presidencia municipal. Eso ya ni siquiera sabemos ahorita quién lo va a pagar. Porque a lo mejor pasó lo va a hacer y... Sí, y ahora el otro intercambio, entre comillas, era de decir que el Estado iba a apoyar con el Paseo Morelos. El Paseo Morelos no está ni siquiera en el papel. O sea, no podemos hablar realmente de un intercambio. De petición, no nada más. Eso quedó en solicitud. Proyecto. Otro aspecto importante que hay que ver es la cuestión de la nómina. Desde un principio se habló de una reducción de la nómina que al inicio de la administración era de 40 millones aproximadamente mensual, y ahorita, según datos de la propia síndica, estamos hablando de 39 millones de pesos mensual. Entonces, pues, ¿cuál es la reducción? Sin embargo, hay un pasivo laboral ahí de parte del municipio que se calcula en 80 millones con los juicios que tienen por despidos. Entonces, ahí también te habla de una falta de claridad en el manejo de la cuestión de... También anunciaron que van a quitar los celulares y el seguro de gastos médicos mayores a los directores. Pretenden ahorrar $1 millón de pesos Habría que comparar con el número de nómina, ¿no? De administraciones, por lo menos de 3 administraciones. Serían 12 millones de pesos en un año si es que es... En cuanto a pagos y en cuanto a cantidad de personas laborando. Así es. Y también pues no lo sabemos porque precisamente, como lo comenta Javier, como lo comenta Arturo, no hay transparencia para saber exactamente en qué se está gastando el dinero. Incluyendo asesores externos, De lo que debería de venir, por lo menos, es enseñen los números y ver de qué estamos hablando. Sale Eduardo Olmos a decir, bueno, es que el Instituto Estatal de Información nos califica como... no es precisamente un buen juez para calificar la transparencia. Nos califica como el municipio con mayor transparencia. El ICAI es la entidad responsable de garantizar la transparencia en uno de los estados más opacos del país. De ahí está totalmente descalificado para hacer juicios de valor sobre la transparencia de cualquier organismo público. Entonces, en conclusión, Liliana. Pues no hay obra. No hay obra, hay deuda, no hay obra y no hay avance en las que están pendientes. Arturo. Fácil. Yo creo que el municipio tiene la responsabilidad de aclarar esta situación, cuánto es lo que se debe en realidad, y desglosar esa deuda. Bien lo menciona Javier, tenemos enfrente un gran ejemplo, que esperemos todos los coahuilenses que no se vuelva a presentar, que es el del Estado, y aparte de aclarar, ¿por qué no se está haciendo una buena administración de los ingresos que están teniendo, que son muy buenos? Javier.
Yo estoy de acuerdo con Arturo. El tesorero, y digo, no es, la comparación no es exacta, digo, tampoco las dimensiones, no es como para compararlos con el caso de la deuda de Coahuila, pero la postura que ahorita está ejerciendo el tesorero de desmentir sin documentar es en gran medida la misma postura que estaba asumiendo Javier Villarreal hace un año y medio más o menos, y no quiere ir por ese camino. O sea, el tesorero absolutamente no quiere encaminarse por la misma ruta que siguió Javier Villarreal. Entonces lo que se impone es, abran las cuentas que muestren realmente cuál es el estado financiero del municipio, cuál es la salud financiera de la que goza. Como la de Coahuila. No, bueno, es que a final de cuentas, Pablo Chávez también se escuda, por ejemplo, en el hecho de que Fitch está dando una calificación muy positiva a las finanzas de Torreón, lo cual en principio parece ser correcto. Pero te evalúan en base a los incrementos que tú le se la daba a Coahuila, se la daba a Coahuila, y después resultó que Coahuila le ¿no? estaba ocultando información y lo bajó 5 categorías sin tocar baranda. Así es, lo que pasa es que ellos te evalúan en base a lo que tú le entregas. No es entonces, auditoría. sí, exactamente. Entonces, si no le entregas la información completa, pues hasta obviamente te van a evaluar ¿no? bien, Claro. porque pues no, hay que a lo tener mejor mucho te digo, cuidado. tengo esta deuda y no están pasando otros créditos que tengan, entonces precisamente pues por eso lo evalúan bien, pero no quiere decir que estés bien evaluado, estés bien en tus finanzas. En términos políticos, digo, yo no soy contador y creo que en eso Pablo Chávez Rosique sabe muchísimo más que todos nosotros, pero en términos políticos está yendo por el camino equivocado, está desmintiendo sin documentar. Pues lo que pasa es que él dice que él no es político, que él es administrador, entonces Sí, pues pero a él no le importa. los administradores se basan en los datos duros, nada más que como administra un ente público, esa información tiene que ser Sobre pública. todo, el caer en el maniqueísmo de que si me criticas es que tienes fines oscuros y, o sea, en lugar de atender el reclamo, o sea, en lugar de atender lo que se está poniendo sobre la mesa, y con eso desactivas cualquier crítica, no, se van a la descalificación del emisario, ¿no? Y como son más, ¿no? Les echas montón, porque aparte, pues parece que el grupo de oposición del Cabildo pues quedó mermado ya sin Rodolfo Walsh, sin Marcelo Torres. Entonces, bueno, prácticamente dejan a Luz Natalia sola, porque bueno, pues Marta Rodríguez no es Pero muy pues a brillante veces en el parece manejo de que la ni los comunicación. 8 regidores del PRI se hace uno tampoco. Bueno, eso ese es otro tema. Es síndica contra tesorera y contralor, no es síndica contra No, regidores. pues es que, pero vamos, si ni siquiera dentro del Cabildo, ¿dónde están los 8 regidores del PRI? Pues por ahí andan. Cobrando. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí a Nada Personal. Estamos ya en el cierre de este programa con el último tema y también tiene que ver con el municipio de Torreón. Hace ya algunos días pues se realizó una manifestación en la Plaza de Armas que organizó Coparmex. Bueno, se sumó hasta Antorcha Campesina y algunos otros sectores exigiendo la renuncia de Eduardo Olmos precisamente por lo pedían ellos por la incapacidad del municipio de realizar obras, de falta de transparencia, bueno, un sinfín de cuestionamientos que les estaban haciendo. Entonces ya se defendió el alcalde Olmos diciendo que es una cuestión política. Y bueno, pues esto es como que un cuento de tú me dices. Política electoral, porque política evidentemente es, pero lo que se refería es que es política política electoral. electoral. Es año electoral, en unos meses hay elecciones, entonces Se anticiparon. Este es un buen pretexto para muchos que están ahorita pues descalificando el trabajo que están haciendo para zafarse. Pues es que esto es algo electoral y entonces pues no me preocupa. ¿Ustedes creen que no le preocupe o que no les debería de preocupar? Yo creo que no le preocupa. Y yo creo que claro, ¿no? Sí debería de preocuparle, pero no por las razones las razones políticas, digamos, no porque esté en juego su futuro político, no porque esté en juego su cargo. Debería preocuparle porque hay una serie de cuestionamientos legítimos que estos grupos hacen y que el municipio debe atender, algunos de manera inmediata. Hay otros cuestionamientos de falta de atención a problemas que no fueron creados por el municipio, que se están abordando, pero cuya solución no se puede dar en 6 meses, o en 3 meses, o ni siquiera en un año, a veces ni siquiera en un cuatrienio o trienio. Sí hay que distinguir sobre los cuestionamientos que están haciendo estos grupos. Creo que al alcalde sí debería de preocuparle que hay una creciente demanda.
creo que no le preocupa políticamente porque a final de cuentas este tipo de movimientos en el clima político electoral tan polarizado en el que vivimos difícilmente prosperan. Esto no es 1995-96 cuando Mariano López Mercado. Lo que tumbó a Mariano López Mercado no fueron las protestas, no fueron los desplegados, no fueron las movilizaciones, fue una combinación del entorno de crisis que se vivía en ese momento, pero sobre todo, y de manera muy poderosa, el hecho de que él no había sido puesto por el gobernador, por Rogelio Montemayor. Rogelio Montemayor asintió a su candidatura, pero no era su gallo para la presidencia municipal. Esto le dio el pretexto para deshacerse de un elemento que él no había querido. Esto no es el caso. Eduardo Olmos fue puesto en la candidatura para la presidencia municipal por Rubén Moreira, por Humberto Moreira, por los dos si se quiere, o por ese grupo. Entonces ahí va apostada la credibilidad también del ahora gobernador Rubén Moreira. Y la otra parte que le falta pensar, insisto, esto ya lo he comentado antes, a los abajo firmantes de estos desplegados es, está bien, piden la renuncia, y luego ¿quién va a quedar? O si ellos creen que el Congreso de Coahuila, con sus 20 o 21 diputados, no sé cuántos tiene el PRI, casi todos son del PRI, todos menos 2 o 3, controlados totalmente por el gobernador Rubén Moreira, ¿van a poner a alguien de su agrado? Pues no. Ese es completamente ingenuo, esa postura. No, y sobre todo el planteamiento, yo creo que de la movilización, vamos, los reclamos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos coinciden, digo, pues la mayoría de ellos son muy yo creo que reales, que se le tienen que hacer al municipio, pero lo que sí es la forma en lo que como lo están planteando, ¿no? Primero piden dialogar con la autoridad municipal, y al día siguiente piden su renuncia inmediata. Entonces, ¿cómo pides dialogar con alguien al que quieres que renuncie, no? Entonces, como que ahí hay una falta de medición, ¿no? Ahora, yo ahorita comentaba, es un asunto político, obviamente es político, porque tiene que ver con asuntos políticos. ¿Que es electoral o no es electoral? Pues obviamente estamos en un contexto electoral, la cercanía, sobre todo de Coparmex con el PAN, pues no es ningún secreto, siempre se ha sabido, sobre todo la figura de Víctor Alducin, que ha sido muy cercano a los panistas, obviamente, pero no solamente ellos están en esa movilización, hay gente como en Participación Ciudadana que no necesariamente está vinculada a un partido político. Entonces es un error de parte de... Incluso los vinculan con el PRD, ¿no? También con el movimiento Andrés Manuel, algunos de ellos, ¿no? Que han coqueteado con esta regeneración amorosa de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, yo creo que comete un error Eduardo Olmos y su gente al tratar de descalificar nada más así, superficialmente, la movilización, sin ver el trasfondo que tiene, porque el descontento está ahí, y aunque no se manifieste en las calles, hay gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel municipal. Otro factor que puede motivar a que no se le dé la dimensión a los problemas municipales es el escándalo enorme que hay en el gobierno del Estado. Para mí es todavía muchísimo más grave lo que está pasando en el gobierno del Estado, y me indigna más como ciudadano lo que está pasando en el gobierno del Estado que lo que está pasando en la administración municipal. Obviamente hay que corregir esas cuestiones municipales, pero el nivel de corrupción que se está revelando en términos de seguridad pública en el gobierno del Estado y la cuestión de la deuda es infinitamente superior a lo que se puede señalar en el municipio. Yo creo que eso también puede operar, podría decirse, a favor, entre comillas, del gobierno municipal. Porque dice, pues sí, yo estoy mal, pero el otro está peor. Y sí es verdad, o sea. Pero no te vas a consolar por eso. No te vas a consolar como ciudadano, ¿no? No, imagínate, obviamente, ¿no? Mala grande y mala en lo cercano, como es en la ciudad de Torreón. A mí me preocupa que el discurso del presidente municipal diga que en cuanto a alguien le pida cuentas, tenga que ver con algún partido político. Y si así fuera, el presidente está gobernando para todos, incluyendo los panistas, los perredistas y los de cualquier color. Y ellos a lo mejor se organizan como Coparmex, pero también los colonos están inconformes. También los líderes populares a veces están del mismo partido, y él lo reconoció así. Y también las organizaciones en pequeño de la sociedad civil también están inconformes. Y el discurso no puede ser porque es año electoral. Entonces, que se rinda cuentas, y si no quedan satisfechos, bueno, ya se volverá cuestiones políticas. Eso por un lado, y cuando se ha citado a platicar, a comparecer, o llámelo como tú quieras, a los directores,
No van. No van, los dejan plantados. ¿Eso qué significa? Entonces no les van a rendir cuentas a ningún grupo, así sea azul, morado, amarillo o del que sea. ¿Qué preocupación? Entonces, ¿cómo estás atendiendo a la gente que estás gobernando? Hay una gran disfuncionalidad en el equipo del alcalde, en muchas de las áreas, en obras públicas, en desarrollo urbano, en ecología, en vialidad, desarrollo social. Mejor dime una buena. No, hay de que se están Tesorería, otras dependencias que manejan, bueno, tesorería está recaudando, ya el asunto, lo que ya platicamos es otro boleto. Bueno, seguridad pública, pues, en circunstancias muy difíciles, pero ahí la lleva. O sea, la Secretaría del Ayuntamiento, que es a la que le caen todos los otros problemas que generan las otras direcciones, que no las pueden atender de manera eficaz. Entonces, aquí el punto es que muchas de las demandas que han presentado estos movimientos en sus desplegados, por ejemplo, lo que tiene que ver con alumbrado, con limpieza, con áreas verdes, con parques y jardines, con vialidades, con abasto de agua, pueden ser atendidas con una sacudida de su equipo de trabajo, con funcionarios que realmente les interese atender y resolver los problemas más urgentes que tiene la ciudad. Hay otros problemas que son cuyas soluciones de más largo plazo, como por ejemplo la de la seguridad pública. No podemos esperar que la seguridad se va a resolver ahorita. La del arsénico en el agua, paradójicamente uno de los pocos rubros en donde el municipio ha tomado acciones más concretas y más fluidas, ¿es en eso? Que van caminando, es en eso. Pero bueno, está el señalamiento, es un problema que la comarca lagunera viene arrastrando desde hace décadas, que no se va a resolver ahorita. Pero por lo menos ya se ve a mediano plazo. Se ve a mediano plazo. Entonces hay una serie de puntos ahí en ese desplegado que es imposible que la administración municipal lo resuelva ahorita, pero hay muchos que sí puede atacar inmediatamente y empezar a dar resultados concretos en los próximos meses. Para eso necesita personas comprometidas. De entrada, mostrar la voluntad, ¿no? Mostrar que están caminando en ese sentido. Algo que he señalado mucho de esta administración, incluso desde la administración anterior del panista José Ángel Pérez, es la ausencia de liderazgo en la ciudad. O sea, el alcalde tiene que fungir también como un líder. O sea, en él está depositado también una representatividad de parte de la población. Y yo no he visto en Eduardo Olmos esa representatividad ni ese liderazgo. Y también el liderazgo se manifiesta no solamente en resolver los problemas que le competen al municipio, sino también ese liderazgo se debe mostrar en la forma en que conduces a los ciudadanos. En que conduces, no, pero también en cómo desactivas estos niveles de crítica. O sea, en lugar de mostrar un rostro que pueda dar esa voluntad de resolver las demandas, tiende a la descalificación, y en lugar de actuar como un líder de una ciudad, actúa como integrante de un partido político, lo cual también es muy censurable, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y de regreso cerramos este tema y despedimos el programa. Estamos de regreso en Nada Personal y bueno, para concluir, hablaba ya Arturo, pues que hace falta un liderazgo en el municipio y que no actúe Eduardo Olmos como un líder de un partido político. Y bueno, o integrante de un partido político. Tampoco. Yo creo que tiene que dar un golpe de timón si quiere cerrar bien su administración, apretarle la rienda a sus directores, porque hay unos que se la pasan de vacaciones, y digo de vacaciones no porque estén fuera de la ciudad, sino porque realmente no hacen nada. Estamos viendo que faltan obras públicas, falta urbanismo, en desarrollo social, bueno, estaba Fernando López y ponen a Samir, yo no sé. Bueno, hay ¿no? Pues exactamente. Pero ahí porque los programas van a empezar nada más ahora porque arrancan las elecciones. Las elecciones, exactamente, ya los van a devolver los programas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la conclusión sobre esta petición, reclamo de los sectores organizados empresariales de pedir la renuncia de Olmos? Yo creo que Eduardo Olmos ha dado muestras de que cuando define una política y escoge a alguien competente para ejecutarla, puede dar buenos resultados. Lo estamos platicando ahorita en el corte. El caso de ello es en algunos aspectos de la seguridad pública. Lo acabamos de ver con el caso de los casinos. Se propusieron cerrar los casinos y están cerrados. Es una medida sin precedentes en el país. En ninguna ciudad en México en realidad ha logrado cerrar todos los casinos.
que están abiertos. Ni siquiera Monterrey. Es obviamente un logro que no brilla, porque tienes todo lo demás que está opacando la administración, pero es un ejemplo de que si tú defines una política y pones a alguien para que la ejecute, como es el caso de Adelaido Flores, le das la confianza y te entrega resultados, las cosas funcionan. Hay en estos desplegados que se han publicado una lista de problemas que se están señalando, que no necesitas que ellos te lo digan para darte cuenta de que están mal: el alumbrado, las vialidades, parques y jardines, áreas verdes, abasto de agua. El problema de las finanzas del municipio. Bueno, repite el esquema, define una política y pon a un funcionario o funcionarios competentes encargados de ejecutar. ¿Todavía están a tiempo, Arturo? Pues tienen 2 años, están a la mitad de la administración, ¿no? Tienen 2 años, yo creo que es suficiente tiempo como para dejar una administración un poquito mejor parada y que responda más a las expectativas de los ciudadanos. Y en ese sentido yo creo que la protesta, la manifestación debe ser bienvenida en los términos del reclamo que se hace, ¿no? Salvo que las maneras, yo sí cuestionaría mucho las formas en las que lo han solicitado. Más allá de solicitar la renuncia del alcalde, yo creo que se tendría que sentar a establecer compromisos firmes para dar respuesta a cada una de las demandas. Y en base a esa respuesta que se dé, juzgar si es necesario sustituir a funcionarios que no estén operando. Yo creo que en la medida en la que la ciudadanía pueda acotar y ponerle plazos y metas a la autoridad para que responda, es en la medida en la que podemos ver que un gobierno funcione mucho mejor para los ciudadanos. Que lo evalúen como empresa, ¿no? Así, tal cual, indicadores. Y fíjate, decías algo bien interesante, que se tiene que tomar ya un golpe de timón, tiene que mover a directores, poner el ejemplo, por lo menos apretar en varios sectores, que yo lo pondría 3 por lo pronto, que se verían rápido: obra pública, desarrollo social y urbanismo y servicios públicos. En esos 3, con que empezaran a ejercer acciones verdaderas y que se vieran de primer impacto, por lo menos le bajas el vapor. Si no, cambiarlos, ponerles un ultimátum, ejercer la expresión. ¿No? Yo creo que lo más sano sería cambiar esas áreas, güey. Ya hubiera funcionado, ¿no? Ya lo que debieron de hacer, ya lo pudieron haber hecho, y no ha sucedido. Define políticas. ¿Qué es lo que deben hacer esas áreas? Trabajar sobre objetivos. Pero claro, eso ya es sobre objetivos y plazos. ¿Cómo vas a empezar a trabajar en cualquier lado sin tener un objetivo y una meta? Pero ante el reclamo que tenemos ahorita, ¿no? Ante la demanda de la movilización, ¿no? Replantear. Bueno, con eso nos quedamos. Nosotros nos despedimos de Nada Personal. Le invitamos a que, si usted quiere ver este programa nuevamente, lo puede hacer en la página de internet televisalaguna.com y en el Siglo TV. En siglotv.com. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Liliana. Gracias. Javier. Gracias. Nos vemos el próximo sábado aquí en Nada Personal y nos quedamos con el Hit Parade. Bienvenido al espacio donde, gracias al ímpetu y los deseos de servir de los políticos y figuras públicas, los otorgan un lugar en la lista de popularidad del Hit Parade de Nada Personal. En la tercera posición tenemos al presidente de Alcoparmex, Víctor Alducin, y su aferrada postura de la destitución del alcalde Eduardo Olmos y los directores de área. ¡Olmos, gallina! ¡Sal de tu oficina! ¡Olmos, gallina! ¡Sal de tu oficina! Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. De la barranca sacaremos ese güey. Los elegidos se ofrecieron a ayudarnos. Los ejidos, ya que nos han tratado como mercancías, sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. En la segunda posición tenemos a la alcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo, pues sin dinero no encuentra la forma de solventar los programas de asistencia social. Ni el Estado ni el municipio tienen la capacidad para poder avanzar y abatir esa demanda. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. En la primerísima posición tenemos al gobernador de Durango y su inconformidad por la supuesta falta de resultados del operativo Laguna Segura,
Pues ante esto, la Vicefiscalía de Durango ha sido atacada varias veces y ni así reforzaron medidas de seguridad hasta ahora. Para ver cuáles son los objetivos de este programa de la Laguna Segura, que efectivamente tenemos que reforzar y cambiar estrategias para que sea eficiente. Viva mi desgracia, pues, ya que no me quieres tú, porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres. De esta forma nos despedimos, no sin antes decirles que el Hit Parade de nada personal lo haces tú con tus comentarios. Mándanos a checar nuestro mail a televisalaguna@televisa.com.mx y recuerda que mientras los políticos y figuras públicas la sigan regando, el Hit Parade de nada personal continuará sonando.